Esto será un registro de lo que he logrado descubrir, por más que aún estoy con dudas, puedo adjuntar pruebas de lo que he observado. Durante un tiempo he usado mis días libres para jugar con los datos de los videojuegos. ¿A qué me refiero con esto? Es un poco largo, pero lo explicaré. Mediante herramientas externas, se puede hacer uso de algo llamado estados de guardado. Estos almacenan datos de un juego en específico, y con unos pasos extra, puedes cargar esos mismos datos a otro distinto. ¿Qué resultados daría esto? Pues, por experiencia, en muchos casos este mismo no es compatible de ninguna manera, y el juego se quedará congelado, con un sonido molesto de fondo. Pero hubo una ocasión en la que pude observar algo, que me hizo adentrarme más en este mundo. Con una serie de pasos muy específicos, se pueden ver cosas que en el juego normal no deberían aparecer. Gracias a esto, pude observar a Yoshi en Super Mario Advance 4. Él nunca aparece en dicho juego, pero gracias a un estado de guardado de A Link to the Past, ambos juegos entran en colapso, ocurre la pantalla congelada, pero se puede observar a Yoshi en una esquina. Estuve gran parte de mis ratos libres experimentando de muchas maneras, siempre utilizando un conector a la computadora para sacar capturas en caso de encontrar algo. Utilizaba mi Game Boy Advance para estas pruebas, pero en todos los casos usaba cartuchos duplicados comprados de internet, porque me había pasado que después de tanta carga de datos termina por corromper por completo el cartucho, haciéndolo inservible para siempre. Poseo juegos originales, pero solo los tengo para jugar, no me arriesgaría a perder alguno. Una mañana mientras miraba con qué juego experimentaría, entre mis cartuchos originales vi de reojo a Pokémon Esmeralda. Nunca había hecho pruebas con Pokémon, por lo que inmediatamente pedí por internet un cartucho genérico. Mientras esperaba su llegada, mediante el emulador fui sacando estados de guardado de otros juegos similares. Rojo Fuego, Rubí, Zafiro, y Pinball. De otros juegos ya los tenía preparados por las pruebas que hice anteriormente. Para sacar más estados variados, para Rubí, Zafiro y Rojo Fuego, utilicé códigos y otras herramientas para avanzar más rápidamente, ya que tener muchos estados en el inicio no valdría la pena. Modificaba cada apartado que se pudiese en cada uno, qué Pokémon tenía en mi equipo, sus niveles, mis medallas, aun si no hubiera combatido con los líderes, las horas de juego. Todo era para ser usado después. Cuando ya pasaron varios días, finalmente había llegado el cartucho, este no tenía ese color verdoso del original, era de un gris simple. Era hora de hacer las pruebas. Inserté una de las tantas partidas que había creado al cartucho y comencé. Me sentía esperanzado en encontrar algo. El primer estado que cargué fue uno de Mario Kart Super Circuit. El resultado fue... el esperado. Solo puros cuadrados puestos de manera aleatoria, y la música con las notas incorrectas. Siguiente prueba, con un estado de Pokémon Pinball. Ya me lo veía venir, pero lo que sí me sorprendió, es que al menos en esta ocasión, el juego fue jugable hasta entrar en combate. De allí no me dejaba hacer nada más. Quizás estos dos juegos comparten más datos de los que pensé. Ahora. Pasaría con los estados fuertes, usar Rojo Fuego, Zafiro y Rubí. Al usar Rojo Fuego, ocurrió algo curioso, además de que el gráfico del protagonista cambió por el de Red, la música del Pokémon salvaje era la de canto, pero con instrumentos mezclados. Me pareció sumamente interesante, estos juegos al ser tan similares, pueden funcionar uno con el otro. Al intentar caminar un poco, vi como una vez más, el juego se quedó quieto, con un sonido molesto de fondo. Parece que hasta ahí llegaban las compatibilidades con Rojo Fuego. Aunque fue una experiencia curiosa.
Ahora, le llegaba el turno a Rubí y Zafiro. Tenía más esperanzas en este, ya que eran casi idénticos a Esmeralda. Antes de reiniciar la consola para cargar los estados, guardé en Pueblo Escaso para cambiar de ubicación. Al insertar el estado, no veía mucho cambio, más que el gráfico de mi personaje tenía uno que otro error. Por mera curiosidad, decidí caminar alrededor del pueblo para ver si había algún otro cambio. Menos mal que lo hice, porque no me habría percatado de eso. Se encontraba un NPC más del que recuerdo. Cuando hablé con él, inesperadamente me dijo cosas en inglés. Afortunadamente sabía un poco, por lo que pude traducirlo. Desde que supe de las brisas calientes, vine aquí para salvarme. Eso espero. Mi expresión era de confusión. Durante toda la jornada de pruebas el juego nunca cambió de idioma, este personaje me hablaba en inglés y solo me mencionó una brisa caliente. No entendí qué fue lo que quiso decir. Quería salir del pueblo para ver si encontraba casos como este, pero ocurrió lo mismo. El juego se quedó en una pantalla llena de gráficos erróneos. En esta ocasión, no cambié de juego. Después de ver a ese personaje mencionar algo así, estaba más inmersivo. Probaría a hacer algo. Ir directamente a una ruta o ciudad distinta, y cargar el estado allí. Para mi buena suerte, funcionó. Pero parcialmente. Cada que iba a una nueva ciudad, si me acercaba a las afueras, se congelaba. Tenía que ser precavido. Fue sumamente confuso lo que encontré en esta travesía. Las personas que se encontraban en las rutas me hablaban con preocupación sobre esa brisa. Otros ni me respondían. Cuando me encontraba con un Pokémon salvaje, antes de que saliera el menú para elegir las opciones, aparecía un mensaje en inglés. El viento está algo fuerte. Por más que no hiciera ningún efecto en combate, siempre tenía que salir. Cuando llegué a Ciudad Férrica, una de las tantas personas que aparecían al cargar datos de Rubí, me dio un mensaje útil. La lluvia ha aumentado mucho últimamente. ¿Qué crees que pasa? Lluvia. Agua. Kyogre. Se me había pasado por alto. Zafiro también debería tener algo. Pensé en... tal vez. Cargar algún estado de Rubí y Zafiro a la vez. No me convencía en un principio, ya que no lo había intentado antes, pero no perdía nada. Mi ligero optimismo fue recompensado al ver que el juego no se congeló para nada, sino que, además, ahora cargaba correctamente las demás zonas. Pero lo que más me llamó la atención, fue que ahora se podía llegar a ver gotas de lluvia y unos píxeles rojos cayendo. Fue cuando recordé que esta partida de Esmeralda que usaba para estas pruebas la había dejado justo en el momento en el que Groudon y Kyogre se liberaron. Lo había dejado hasta ahí porque sentía que ya era mucho avance. Eso explicaba el clima, pero no los personajes hablando en inglés sobre una brisa. Era momento de seguir con la historia a ver si encontraba alguna respuesta. Como estaba en ese momento en Ciudad Férrica, quise utilizar vuelo para llegar a la ciudad más cercana de donde continúa la historia, pero al intentar usarlo, apareció un mensaje. La lluvia y cenizas pueden afectar gravemente a Swellow. Una de las tantas personas que estaban allí, dijo algo intrigante. Oye, ¿no te está lastimando la ceniza que cae? Estoy buscando urgentemente un techo para resguardarme. Gracias a eso, me di cuenta que esos píxeles rojos eran cenizas ardiendo. No había manera de usar vuelo. Tuve que ir caminando. Mientras me abría paso, noté muchas más cosas, quitando el hecho de que los bordes del mapa se veían con errores, aparecían aún más personas hablando con miedo. Sabía que se referían a Groudon y Kyogre, pero el texto en inglés era lo que me hacía hablar con todos con los que me cruzaba, incluso con entrenadores que había evadido cuando jugué normalmente, aunque estos no cambiaron sus diálogos. Apenas pisé la ruta 119, hubo un cambio rotundo. La lluvia y esos puntos rojos habían aumentado su intensidad. Cuando se me apareció un Lainon salvaje, el efecto de brisa había cambiado. Ahora decía: el viento fuerte junto a las cenizas lastiman a Lainon. Después de este mensaje, tanto la salud del oponente como de mi Swampert bajaban continuamente. Me bastó un solo ataque, y que este viento terminara el trabajo para debilitarlo. Al llegar a Ciudad Arborada, además de escuchar la lluvia, había un ligero pero perceptible sonido de una especie de aire alrededor, como un viento. Habían más personas que me comentaban sobre estar asustados. A este punto decidí solo llegar a Arrecípolis, ignorando a la gente, sabía que no mencionaría nada nuevo. Logré llegar a Ciudad Calagua.
El clima se había puesto más violento, la lluvia lanzaba más truenos, y la ceniza ardiendo ahora era más propensa. Pero lo que más me llamó la atención fue ese efecto de sonido como un viento. Ahora era más notable. Antes de usar surf para ir a mi destino, me puse a pensar. ¿Tendrá algo que ver Rayquaza con todo? Porque los vientos y la brisa que mencionaba la gente solo puedo atribuirla a él. Pero aún ni siquiera había activado el evento donde Pluvio abre la entrada al Pilar Celeste. Rayquaza no tendría por qué aparecer ahora. Utilicé surf para ir a Arrecípolis. Mientras iba por el mar, varios Tentacool se me cruzaban en el camino, pero el combate no llegaba a empezar por el mismo mensaje de la brisa con ceniza, debilitando al instante a los Tentacool. Finalmente logré llegar a Arrecípolis. Allí, comenzó la escena donde Groudon y Kyogre están enfrentados. Pero esta vez pasó algo más. En media escena, una luz llegó de arriba, y de allí, descendió Rayquaza. Apenas vi eso. Quedé muy confundido, aún no lo había llamado para que acudiera aquí. Una vez se colocó en el medio de los dos, lanzó su rugido. Todo se quedó en silencio por unos segundos. Pensé que el juego se había quedado trabado en ese momento, era de esperarse con todo lo que vi. Pero no. Groudon y Kyogre, en vez de aislarse y desaparecer, levantaron la mirada, lanzando ambos también su rugido, rebelándose contra Rayquaza. Cuando la escena terminó, vi como el clima había empeorado. El sonido del viento junto con la lluvia casi no dejaban escuchar los efectos de sonido. Los tres Pokémon estaban allí, mirándose el uno al otro. Los rodeé para llegar a tierra, o al menos lo que quedaba de eso. Vi como ahora caían cascadas de agua desde lo más alto de la ciudad. Noté que allí se encontraba Máximo. Al ser el único personaje reconocible allí, hablé con él. No paraba de hacer preguntas acerca de quién era ese Pokémon verde, ya que nunca había oído de él. Pero estaba convencido de que tenía que ver con Groudon y Kyogre. Se quedó callado unos momentos, y soltó un diálogo. Arrecípolis está perdido, pero aún queda una lamentable manera de salvarlos a todos. Me dijo que lo acompañe a Ciudad Algaria, y se fue en dirección al agujero donde se utiliza buceo. Antes de ir para allá, fui al centro Pokémon para restaurar la salud de mi equipo. Pero al entrar, noté que no había nadie. Parece que escaparon de Arrecípolis apenas pudieron. No pude curar a mi equipo. Sin nada más que hacer, me puse en dirección a Algaria. Cuando usé buceo, logré ver cómo las rocas en lo muy profundo desprendían un destello de color rojo y marrón. Finalmente llegué a mi destino. Las costas estaban llenándose de agua. Apenas toqué tierra, busqué a Máximo en donde sea que se encontrase. Por fin pude observarlo en la entrada del edificio espacial. Junto a él se encontraba una persona más. Interactué con Máximo. Salió un cuadro de texto que decía: ni siquiera sabemos si funcionará. ¿Estás seguro? ¿Qué otra opción nos queda?, respondió Máximo. Él se volteó hacia mí, y me dijo: oh, creo que aún queda otra cosa. Mira, me tardaría mucho si te lo explico ahora, pero necesito encargarte algo. No tenemos otra elección, hay que pelear contra los tres e intentar detenerlos a la fuerza. Cuando terminó ese diálogo, apareció una llamada. Había olvidado por completo al Pokénavegador que te entregaban. Era Blasco. Oye, por favor, necesito tu ayuda, un Pokémon verde acaba de pasar por Ciudad Calagua, en dirección al mar. Después de eso la llamada se cortó. Máximo en ese instante habló nuevamente. Se acaba de mover, quizás los otros dos también se separaron a otros lugares. Esto empeora más. Mira, quiero que encuentres a ese Pokémon verde, e intentes capturarlo. Podría ser nuestra única esperanza de que la región sea salvada. Después de decir eso, Máximo se fue. Yo era consciente de dónde se encontraba Rayquaza, por lo que no sería complicado encontrarlo. Pero antes, hablé con esa persona que aún se encontraba en la entrada. Máximo me encargó una última opción por si fracasan, aunque personalmente siento que sería peor. ¿A qué se refería con última opción? No me dejaba pasar al edificio, parece que no quedaba ninguna otra cosa que hacer. Me puse en camino al Pilar Celeste. Al llegar, antes de entrar a la torre, me llegó otra llamada. Era Blasco nuevamente. Por favor, donde sea que te encuentres, necesitamos ayuda, un Pokémon gigante está levantando grandes olas de agua. Antes de que termine el mensaje, se escuchó el efecto de sonido de surf, y el cuadro de texto se cerró automáticamente. Me dejó perplejo lo que pasó.
Lo primero que se me cruzó por la cabeza fue lo más evidente. Quise negarlo. Pero al final, parece que a Blasco le pasó lo peor. Entré al pilar para poder ver qué seguía. Al llegar a la cima, Rayquaza se encontraba allí, esperándome. Antes de desafiarlo, verifiqué si todo mi equipo se encontraba pleno de salud, y los acomodé para ver quién saldría primero. Me acerqué a Rayquaza, e interactué con él. Apareció la transición para iniciar la pelea. Al principio estaba confiado por tener varios ataques de hielo. Pero la confianza se fue al ver su nivel. 95. Antes de iniciar el combate, apareció un mensaje. La furia de Rayquaza provocó un huracán en todo el campo. Ni siquiera había pasado el primer turno, y mi Swampert recibió daño por ese efecto nuevo. Sabía que no sería nada fácil. Intenté de todo, los ataques de hielo por más que le hiciera daño cuádruple apenas le bajaban un poco de vida. Tampoco podía subirme las estadísticas de defensa porque cada turno ese efecto adicional bajaba una cantidad considerable de PS. Era inevitable lo que iba a pasar. Terminé derrotado. Apareció un mensaje diciendo que había fracasado. En vez de desmayarme, regresé al mapa. Ahí estaba mi personaje, parado enfrente de Rayquaza. Estuvo un rato así. Hasta que vi una animación que no esperaba. Rayquaza levantó a mi personaje con un pequeño tornado y lo estrelló contra el piso. Se escuchó un sonido de golpe, y la pantalla se quedó en negro. No ocurrió nada. Durante unos momentos todo se había quedado callado. Hasta que salió un cuadro de texto. Todos han fracasado. Oprime el botón. Sonó un efecto de sonido que puedo describir como fuego, y luego una gran explosión. No entendí qué fue lo que pasó. Hasta que la pantalla por fin mostró algo. Parecían ser unas montañas. O al menos eso creí. Me mantuve analizando la imagen detenidamente. A los costados se veían pequeños pedazos plateados, y rastros de rocas grises. Finalmente pude identificar el lugar. Era el pilar celeste, pero había sido golpeado con algo. En ese momento recordé las palabras de la persona en Ciudad Algaria. Entendí a qué se refería cuando habló de algo arriesgado. Atacaron el pilar celeste con los cohetes, tenían la esperanza de acabar con Rayquaza. Y parece que lo habían logrado. Mis pensamientos cambiaron cuando vi que después de un rato, comenzó a llover, y muy de fondo se escuchó los rugidos de Rayquaza, Groudon y Kyogre. Luego de estar un rato así, simplemente la pantalla se quedó en lo mismo, el bucle de la lluvia y los rugidos. Reinicié la consola. Solo hubo un cambio, ahora los gráficos erróneos eran más visibles. Pero aún así se quedaba en ese agujero gigante. ¿Qué fue lo que pasó? No tenía palabras para describir cómo me sentía. Tenía unos pensamientos de incomodidad. ¿Nintendo realmente planeaba un evento así para Esmeralda? Me había puesto en negación. Tan solo eran unos datos puestos sobre otro. Aunque todo se veía verídico. Debería analizar más a profundo el cartucho, pero gracias a tanta carga de datos, pues se arruinó para siempre. Al menos logré conseguir unas capturas. Vi la ventana de mi habitación. Ya era de noche, había comenzado esto por la tarde. Perdí la noción del tiempo. Decidí guardar el cartucho en mi colección, no funcionaba, pero fue una experiencia única. Cuando iba guardando todas mis cosas que utilicé para esto, se me cruzó algo por la cabeza. El cartucho era un clónico, quizás fue una modificación hecha por alguien más. La única manera de comprobar esto, sería usar mi cartucho original de Esmeralda y colocar los mismos datos que cargué con el anterior. Pero no quiero arriesgar a mi juego original. Me había costado mucho conseguirlo. Aunque la tentación está ahí. Hay una probabilidad de que sea verdad. Si lo fuera, no sabría qué pensar.